Pablo Imen, pedagogo. Un gusto estar otra vez con vos acá en Marco de Radio. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Y Carlos Ruiz, integrante del área de educación de ATE Capital. A ver, estamos hablando de despidos, estamos hablando de modelo educativo, estamos hablando de tema salarial, estamos hablando en la ciudad de problemas puntuales con algunos educadores. Está con nosotros Roxana, además, que siempre trabaja estos temas. Así que, ¿saben qué? Yo prefiero que ella les tire la primera pregunta. Sabe mucho más que yo, va a poder afinar la puntería y nos va a permitir entrar mejor en el tema. Bueno, nos pusimos a pensar en realidad que queríamos abordar en función de esto cuál es el modelo educativo que al menos se está presentando más allá de todo lo que ocurrió y que no podemos dejar de lado lo coyuntural, digamos, los programas socioeducativos que vienen siendo desmantelados. Lo nombramos muchas veces en Marca de Radio, pero recuerdo hace un año ocurrió lo mismo con el Conectar Igualdad, de lo que está ocurriendo ahora con el Instituto Nacional de Formación Docente, en realidad con el programa Nuestra Escuela, que es un programa nacional de formación permanente que comenzó a funcionar creo que en el 2014, que ofrecía capacitación virtual a los docentes. Y bueno, tenemos que empezar por ahí porque hubo represión en el Ministerio de Educación. Sí. La semana pasada no dejaron entrar a los laburantes y creo que todavía tampoco pudieron ingresar, ¿no? Hasta el día de hoy ingresamos, digamos, después de haber sido golpeados fuertemente. Hay un compañero que tiene quebrada su vértebra en la columna vertebral. La ART, que lo tiene que cubrir, dice que no cubre la violencia institucional, o sea que ya hay un reconocimiento de que hubo una violencia institucional hacia adentro del edificio. Te aclaro, para ver concepciones educativas, por ese mismo lugar donde a nosotros nos reprimieron, entran los nenes de jardín que tienen el jardín adentro del ministerio, entre policías, entre escudos, entre un, digamos, comisario fuertemente descolocado. Los trabajadores fuimos golpeados encerrados y golpeados, y nos liberaron nuestros propios compañeros que estaban ahí, que filmaron todo lo que ahí ocurrió. Quien habla es Carlos Ruiz, secretario de Educación de ATE en el Ministerio de Educación. Hubo amparos también presentados por algunos docentes en función de que no pueden terminar o seguir cursando, ¿no? Ejercer su derecho a capacitarse. Sí, en la Ley Nacional de Educación habla de los derechos que tienen y obligaciones que tenemos los docentes. Dentro de los derechos está la capacitación gratuita. La efectivización de esa línea, de esa ley, es el programa Nuestra Escuela, porque es una capacitación masiva hacia el conjunto de los docentes de todo el país. Y es una de las líneas que este gobierno quiere bajar, quiere destruir. O sea, este gobierno, si el primer atisbo de línea política que tiene es que no todo lo que se hace en el Ministerio de Educación es para todos. O sea, claro, hay áreas que, por ejemplo, las políticas socioeducativas que vos planteabas, los CAI, los CAG, los centros de actividades juveniles, las orquestas, bueno, antes eso era para todas las provincias de la nación. Hoy las provincias tienen que elegir. Si querés CAG, no tenés orquesta. Si querés orquesta, no tenés centro de actividades infantiles. O no tenés el programa Nuestra Escuela, o no tenés... Además, en el programa Nuestra Escuela se genera una restricción a los cursantes que los va a eliminar de la cursada. Entonces, en ese punto la CETERA también va a accionar legalmente para resguardar el derecho de que tiene todo trabajador a capacitarse gratuitamente, porque atrás de esto hay un mercado que quiere apoderarse de ese lugar y hacer, digamos, negocios. Bueno, de hecho, perdóname, en la última reunión de Davos, Macri tuvo una reunión con un fulano, no me acuerdo el nombre, que es uno de los dueños de las multinacionales de capacitación docente. Exactamente, y tiene a Sánchez, que también tiene negocios con esos grupos, digamos, económicos en ciencia y tecnología, en el INET. Claro, creo que es la sigla de GEMS, es una empresa multinacional que se extiende en 70 países, imparten, digamos, educación o evaluaciones hacia los alumnos y capacitación a los docentes. Pero te quería preguntar, Pablo Imen,
licenciado en educación. En realidad, digamos, nosotros tenemos por ser un país federal, además, y cuando fueron transferidas las escuelas, en la época de Menem se hablaba de un Ministerio de Educación sin escuelas. Durante el kirchnerismo, y me dicen si me equivoco, el Ministerio había tomado cierta centralidad respecto de las políticas educativas. De hecho, me remito a los programas socioeducativos, al reparto de libros, al Programa Nacional de Lectura. Lo que parece romperse ahora es esa centralidad. Sí, bueno, yo marcaría también un avance y un límite de esa centralidad, porque bueno, justamente hay un sistema educativo, uno puede decir sobrefederalizado, que no empezó en el menemismo, sino que empezó inclusive antes de la dictadura militar, y que entonces genera la dificultad de construir una única política educativa. Lo que me parece, en ese sentido, lo que vino a traer la Ley de Educación Nacional a través de la creación del Consejo Federal o su reconfiguración, es que ese Consejo Federal podía tomar decisiones vinculantes para todas las provincias. Sin embargo, yo por ejemplo ahora recuerdo el documento de la nueva escuela secundaria, que un poco el planteo es: la escuela secundaria tiene una matriz de origen elitista, nació en el marco de un sistema educativo clasista, y la Ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad de esta escuela. Entonces, ¿cómo hacer para que una escuela fundada para pocos se convierta en una escuela para todos? Y ahí surgen una serie de recomendaciones del Ministerio que en Ciudad fueron reutilizadas en un sentido de ajuste. Entonces, lo que hizo Bullrich en el 2009 fue intentar reducir la cantidad de orientación al secundario. Por lo tanto, ahí hay una tensión que no se terminó de resolver en el periodo anterior, de construir un sistema educativo único y una política educativa nacional. Se avanzó en ese sentido, y sobre estas dificultades, que son programas precarios, bueno, actúa el neoliberalismo arrasando o intentando arrasar con lo existente, ¿no? ¿Cuánto hay de debate económico, esto es por los salarios de los docentes, y cuánto hay de debate pedagógico? Mira, en ese punto, completando lo que dice Pablo Imen, aún en el menemismo, con un ajuste feroz al ámbito educativo, vos discutías con Cecilia Braslavsky, con Lamarra, con gente que tenía que ver con la educación. Acá nosotros discutimos con el gerente de Philip Morris, o supuesto gerente de Philip Morris, cuando vamos a discutir la educación rural, la discutimos con una persona que su máxima experiencia es que en su estancia había una escuela rural. O sea, acá están directamente las empresas operando sin ningún criterio de orden pedagógico. No hay en ninguna de las coordinaciones gente preparada en ámbitos educativos. Todos vienen de empresas privadas a ejecutar directamente el ajuste posible en el área que le toca. Y el ajuste no son solo empleos, ¿no? O sea, piensen que cuando se destruyó Conectar Igualdad, eran 100 empleos públicos, pero lo que se destruyó es la inversión que teníamos en tecnología para cientos de miles de estudiantes. Lo mismo está ocurriendo ahora con todas las áreas del Ministerio de Educación. La reducción en empleos, uno la sufre porque es trabajador, pero nos duele mucho más el daño que se le va a hacer al sistema educativo en su conjunto, sobre todo en las áreas más sensibles, aquellos programas, aquellas acciones que tenían como eje los niños más pobres de nuestro país. Es impresionante esto que decís. Por supuesto que después de las noticias vamos a seguir conversando este tema, porque a mí me llama mucho la atención esto de que en los 90, cuando hay un programa privatista, neoliberal, se discutía de las escuelas charter. Esto va a volver porque ahora en Estados Unidos pusieron justamente como secretaria de Educación a alguien que hace años está en contra de la educación pública, ha batallado en contra de la educación pública, es una multimillonaria que ha trabajado en los últimos años a favor de la escuela privada. Por lo tanto, seguramente esto va a volver. Si es radio, es Marca. Marca de radio. Ideas en acción. Seguimos, por supuesto, acá conversando sobre modelo educativo, dinero, políticas neoliberales,
privatizaciones. Les recuerdo que estamos con Pablo Imen, que es un pedagogo, licenciado en educación, con Carlos Ruiz, que es integrante del área de educación de ATE Capital. Así que dos personas que saben mucho del tema, y tenemos un lujo, por supuesto, Marca Radio, que es Roxana Russo, que hace años que habla del tema educativo. No exagere que no tengo cómo comprobar y cómo dar prueba de eso. En realidad te tiro vos una pregunta que se la extiendo a ellos también. Nosotros hace años venimos debatiendo el tema educativo. ¿Qué hay de diferente hoy de algunos debates que uno escuchaba en enero, donde estaba la amenaza, no comienzan las clases en provincia, no sé, de lo que eschábamos hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años? Me parece que hay instalados temas que se alejan solo de la cuestión salarial o sindical, y que lamentablemente, como lo estamos abordando ahora, tocan temas que tienen que ver con lo pedagógico, que se ven lesionados. Pero yo quería retomar eso porque si uno escucha el discurso oficial, y de hecho desde que asumió Cambiemos, el discurso es la revolución educativa, digo para decir simplemente algunos títulos, la revolución educativa, la calidad de la educación, y la sensación es que la pregunta que les hago es de qué habla la derecha o nuestra derecha cuando habla de calidad educativa. Me parece que no habla de la misma calidad educativa de la que hablan los entendidos en pedagogía, ¿no? Pero Carlos recién decía que tenían que hablar con gente que representaba empresas, o te lo pregunto a vos, Pablo, ¿estás encontrando en Cambiemos, retomando lo que decía Roxana, gente conocedora del ámbito educativo, o son todos gerentes? No, bueno, en general la gente de Cambiemos tiene un perfil empresarial, pero también los empresarios tienen un proyecto pedagógico. Quiero decir, no es cierto que este modelo tecnocrático que asocia calidad educativa a pruebas PISA, a operativos estandarizados de evaluación que suponen un modelo pedagógico, carezcan de modelo pedagógico. Digo, yo para resumir, porque no hay tanto tiempo, recuerdo que en febrero del 2016, en Purmamarca, el ministro Bullrich reunió a todos los ministros de Educación y firmó la declaración de Purmamarca, cuyo primero o segundo párrafo decía sobre lo construido, reconociendo lo existente, y avanzaba con la promesa de revolución educativa. En ese proceso hubo otras declaraciones también, como cuando él dijo hay que hacer una campaña del desierto educativa. Y es muy interesante el juego histórico porque al mismo tiempo que se hay que hacer una campaña del desierto educativa, que es una reivindicación del Roca genocida, dijo el sistema educativo tradicional no sirve para nada. O sea que uno puede decir recuperó lo peor de la tradición liberal y descartó tal vez lo mejor de la tradición, que era un sistema público para todos. Y después dijo yo soy el gerente de recursos humanos en la UIA, marcando entonces una orientación. En los hechos, más allá de todos estos discursos, la política del macrismo implicó, por un lado, un proceso de desfinanciamiento del sistema educativo por vía de, primero, la no actualización presupuestaria. Hay que reconocer que el presupuesto 2015-2016 prevé una inflación del 23% y casi se duplicó, no hubo ninguna actualización. Un mecanismo privilegiado de subejecución presupuestaria. No sé si ustedes saben, para los programas de jardines de infantes, había presupuestado 453 millones de pesos, ¿cuánto ejecutó? 0. Sí. En total el Ministerio, para complementar lo que decís, no utilizó el 12% de la plata que debió utilizar. 12.000 millones de pesos sobre que están, pero no están en educación. Así es. La otra característica es esta imposición de una concepción tecnocrática de educación. Entonces, buena educación va a ser cuando el docente le embuta a los alumnos conocimientos para que aprueben los exámenes. Y entonces se desfinancia, se introduce esta visión y se introduce el mercado por las vías de las organizaciones no gubernamentales o por ejemplo la Fundación Enseña por Argentina, que implican mecanismos de mercantilización. Y frente al conflicto que emerge, porque además se desmantelan los equipos, la represión. Entonces uno podría sintetizar diciendo que este gobierno aplica una política educativa privatista, autoritaria y tecnocrática en la medida en que avanza sobre la resistencia de colectivos docentes, de comunidades, porque también hay que decir que, como ocurre en el plano de la economía y en otros, no se avanza en un vacío, sino que se avanza en un campo de resistencia y disputa que existe en las escuelas y las calles, ¿no? ¿Y en qué medida nosotros como sociedad, como comunidad educativa, padres, sobre todo los padres, alumnos, tenemos conciencia de esto? O algún sector de la sociedad, a veces la verdad es una opinión personal, a veces tengo la
sensación de que hay un sector de la sociedad que busca la cuestión punitiva, la cuestión más mercantil, más de esto debe ser así. Sí, ese es un triunfo ideológico del neoliberalismo que inclusive existió en la década pasada. Digo, una parte de la población se compró el discurso de que lo privado es mejor. Yo recuerdo cuando era niño que ir a la escuela privada era el que tenía dificultades de aprendizaje y lo pagaba, ¿no? Uh-huh. Y el neoliberalismo logró dar vuelta a esto. De todas maneras, es difícil decir las sociedades. En 2011 se creó el movimiento pedagógico latinoamericano en Colombia. Hay movimientos sindicales, movimientos de colectivos docentes que están pensando otra escuela. Los docentes en muchas escuelas generan otras prácticas y me parece que esto debe ser parte del balance que hagamos. No solo una política de devastación de lo público, sino sectores que están defendiendo lo público, ¿no? Estamos escuchando ahora a Pablo Imen. Tengo una pregunta para Carlos Ruiz. Ahora, en unos minutitos te la voy a plantear. Marca de radio. Lo esencial es invisible a los ojos. Seguimos conversando con Carlos Ruiz, integrante del área de educación de ATE Capital, y Pablo Imen, licenciado en educación. Carlos, yo te quería hacer una pregunta, ya que hablamos de educación y esto que pasamos tiene que ver con cómo se forma la gente, cómo se forma a los niños, a los adolescentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa? Bueno, básicamente lo que hablamos recién que tenía que ver con los derechos humanos es parte de la calidad educativa. Este gobierno entró, lo primero que desmanteló fueron las áreas de capacitación y formación en derechos humanos. El acto con las madres por el 24 de marzo lo hicieron los trabajadores, antes era un acto institucional. Los cuadros de los trabajadores de la educación desaparecidos los tuvimos que rescatar de los tachos de basura del ministerio. O sea, hay una concepción de política de derechos humanos por afuera, digamos, de desprecio de lo que son los derechos humanos. Y eso en cierta manera marca una concepción respecto de la calidad educativa. Nosotros con Pablo somos pedagogos y ponemos el acento en las cuestiones técnicas que hacen a la calidad educativa, pero el principal aliado de cualquier cuestión que tenga que ver con la calidad educativa, primero está la calidad de vida humana. Si acá hay un proyecto económico que toma a los trabajadores como sus enemigos, que desde que llegó, que está produciendo despidos en todas las áreas, que se sustenta bajo la injusticia social, no hay posibilidades de remediar con técnicas educativas la concepción estructural de provocar un grave ajuste. Lo que se está provocando en la Argentina es un grave ajuste, no solo educativo, sino en el conjunto de los trabajadores de este país. Este gobierno empezó con despidos y ajustes y aumento de tarifa y acumulación en los sectores más privilegiados de este país. Eso marca la injusticia. Cuando hay injusticia, nosotros la vivimos en las escuelas y pasa a ser una preocupación central el mantener un comedor que estar enseñando en las aulas, porque los pibes que antes demandaban su NEBU para poder ingresar en el mundo tecnológico, hoy nos demandan un sándwich para poder comer tal vez su única comida en el día. Cada vez los comedores rinden menos, cada vez los chicos se quieren llevar más viandas para sus hermanitos. O sea, es un año de gobierno, pero nosotros ya estamos viendo en las escuelas lo mismo que veíamos en la época de los 90. La clase media puede aguantar un ajuste, pero la clase popular, que estaba ahí arribita nada más de la pobreza, hoy ya está en la pobreza, y con pobreza no podemos hablar primero de calidad educativa. De lo primero que tenemos que hablar es de la calidad de vida que están perdiendo el conjunto de los argentinos. Y en este marco, el ajuste a la educación es un golpe más a los trabajadores, porque lo que no se puede solucionar a veces en las casas, se solucionaba en la escuela
con las políticas socioeducativas, que es lo que se intentó destruir desde el primer día en que ingresó el macrismo en el Ministerio de Educación. Bueno, un poco para englobar los conceptos que estuvimos poniendo acá sobre la mesa y como empezamos, bueno, obviamente ninguno de los que estamos acá queremos este modelo educativo. Hablabas, Pablo, al comienzo de la charla respecto de, bueno, los grandes colectivos, que son muchos, de las agrupaciones docentes, de pedagogos, de académicos, que en realidad resisten este modelo, y un poco la pregunta es, bueno, ¿Cómo salimos de este batalleo? ¿Cómo lo enfrentamos, mejor dicho, no? Sí, primero, para no entrar así en una depresión colectiva, claro, y en un suicidio generalizado, me parece que hay que leer también el momento histórico, inclusive yo diría civilizatorio, porque hace poco un escrito muy bueno de García Linera señalando la muerte del neoliberalismo como proyecto, como ilusión colectiva de la humanidad y como proyecto hegemónico. Entonces, me parece que un orden mundial que hace que una minoría insignificante se apropie de la mayoría de la riqueza, que está destruyendo el planeta desde el punto de vista ecológico, etcétera, etcétera, es un sistema inviable en un plazo relativamente corto, y me parece que hay que escribir este análisis en ese contexto. Hoy en una columna de Luis Brustein decía, bueno, el macrismo atrasa 40 años, no 20, ¿no? Aplicando fórmulas para un mundo que ya no existe más. Entonces, en ese marco, nosotros defendemos la idea de educación como un escenario de disputa, también queremos decirlo, y el argumento en el 2011 fue, si va a haber un proyecto de patria grande que lleva ya 500 años de construcción, de ensayo, de error, de construcción de avances, también necesita un modelo pedagógico. Y ahí nosotros pensamos que hay una tarea fundamental que estamos haciendo, que es recuperar el acervo de los pedagogos de nuestra América. En ese sentido hay trabajos muy interesantes sobre Simón Rodríguez, sobre José Martí, que están circulando entre los colectivos docentes. Segundo, recuperar las experiencias que hoy existen en las escuelas y que tienen poca prensa. Algún día lograremos que en este mismo programa puedan circular una cantidad enorme de experiencias donde decimos, bueno, ¿por dónde pasaría una calidad educativa emancipadora? Decimos, bueno, una escuela que enseña a pensar, como dicen los venezolanos, hablan de soberanía cognitiva con cabeza propia, una escuela que desarrolle todos los aspectos de la personalidad del sujeto, una escuela que forme para el trabajo liberador y para un proyecto colectivo, una escuela que fomente los valores solidarios, o sea, el antagónico del neoliberalismo, y que hoy efectivamente existe de manera más avanzada o menos en multitud de escuelas, en otras no. Entonces digo, quiero escribir este análisis en una disputa que existe, que va a existir, los sindicatos son parte, los colectivos docentes son parte, las universidades públicas son parte, bueno, y en esa disputa sin final cerrado, no nos vamos a rendir. ¿Cómo sigue el conflicto? Había instalado una radio abierta, había instalado mesas, hubo una marcha grande, se hicieron varias concentraciones. ¿Cómo sigue el conflicto concreto en el Ministerio de Educación? Hoy es sábado, supongo que el lunes. Y un mes difícil como enero. El conflicto sigue con los dos gremios nacionales de paro en el Ministerio, tanto ATE como UPCN. Nosotros no hemos podido obtener hasta ahora una situación de diálogo con el ministro de Educación porque está de vacaciones. Nosotros el lunes vamos a ambientar la plaza de Pisurno como una playa para ver si lo podemos traer a la playa y poder tener un diálogo en ese lugar. Lo bueno es que van a ir un montón de funcionarios. Seguramente. ¿Con sombrillas amarillas? Si logramos conseguir, sí. Bueno, en una de esas el gobierno de la ciudad les aporta algunas sombrillas amarillas. Van a ir un montón de funcionarios, ministros, secretarios. Berman puede ir también. Que no se nos prenda fuego la plaza. No, por favor. Y ya adelantaron que de seguir las cosas así no comienzan las clases, ¿no? Eso lo adelantó la CETERA, Sonia, muy clara, a favor de los trabajadores siempre, Eduardo López también. Sí, tenemos el apoyo de nuestro sindicato ATE Capital, del Tano Catalano, y un conjunto de innumerables de sindicatos que por detrás de estos se están acercando a la solidaridad, porque es la educación de sus hijos la que está en juego, no es la educación de la clase dirigente, de los sectores más privilegiados lo que corre riesgo. Lo que corre riesgo es la educación que recibimos, los hijos de los trabajadores y los sectores más populares. Carlos, realmente muchas gracias. Estoy hablando con Carlos Ruiz, integrante de la Educación de ATE Capital, Pablo Imen también, pedagogo. Gracias por ayudarnos a comprender lo
lo que está pasando. El lunes, ¿a qué hora la playa? A las 10 y media, vengan con inflables, con malla, esterillas. Ahí vamos a intentar generarle una situación de confort al ministro para ver si puede dialogar con nosotros.